Hola a todos, ¿cómo están? Lo prometido es deuda, así que acá está un pequeño video de repasito para que veamos lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? En pedagogía. Empezamos con el primer texto que hablaba del significado etimológico de la palabra pedagogía. Recuerdan que el significado etimológico es el origen histórico de dicha palabra, ¿sí? Entonces, pedagogía viene del griego, ¿sí? Dos palabras en griego, paidos y gogía, que significa niño y guiar y conducir, ¿sí? Entonces, la traducción sería el que conduce niños. ¿Se acuerdan que hablamos de este que conduce niños, que eran aquellos esclavos que ya no servían para el trabajo forzado? Entonces llevaban a la escuela a los niños de la élite, ¿sí? No a sus propios hijos que no tenían derecho a estudiar en ese momento. Ese sería el significado etimológico. Después vimos una definición de pedagogía, ¿sí? La vimos como una ciencia multidisciplinaria, es decir, que toma aportes y se basa en varias disciplinas y a su vez conforma y aporta teorías a otras disciplinas como la didáctica, la psicología, la filosofía, la sociología, ¿sí? Que se encarga de estudiar y analizar los fenómenos educativos. Recuerdan que los fenómenos educativos básicamente que transcurren en la institución educativa, hablamos de la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Y brindar soluciones de forma sistemática e intencional, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de sistemático también? ¿Sí? Es decir, intervienen diversos elementos e intencional, es decir, a propósito, digamos, ¿sí? Con una intención de querer ayudar y apoyar a la educación en todos sus aspectos para el perfeccionamiento del ser humano. Bueno, hasta ahí la definición y el significado etimológico de la palabra pedagogía, ¿sí? Después vimos, ¿cuál es el objeto de estudio de la pedagogía? La educación, ¿sí? Lo redondeamos con esa palabra amplia, ¿sí? Que después la fuimos analizando y vimos que se compone también de diversos elementos. Y acá el capítulo 1 de la autora Ethel Manganiello, que ella va a decir, el objeto de estudio de la pedagogía sería esa reflexión sobre la educación y la formación cultural. Recuerden que la educación siempre va a estar relacionada con una cultura específica, ¿sí? Después, esto es el texto de Nassif que empezamos, ¿sí? Recuerden igual en el capítulo 1, el anterior de Manganiello, que ustedes trabajaron con la profe Liliana las etapas en la estructuración de la pedagogía. ¿Se acuerdan? De acumulación, de estructuración, de iniciación científica y de madurez científica. Esas etapas, las precientíficas y las científicas de la estructuración de la pedagogía, revisen también, ¿sí? Entonces, para dar un concepto objetivo de educación, es decir, sin involucrarnos subjetivamente, va a decir el autor Nassif que hay dos dificultades. Una va a ser su humanidad y la otra su etimología en latín. ¿Por qué su humanidad? Porque la educación solo se da en los seres humanos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, al estar nosotros todo el tiempo y durante toda nuestra vida involucrados en el ámbito educativo, es muy difícil mirarla desde afuera y posicionarnos desde afuera para dar un concepto objetivo de educación. Siempre nuestra subjetividad va a influir en esa definición que demos. Y la otra tiene que ver con su etimología en latín, que si recuerdan, tiene que ver, viene de educare y de educere, ¿sí? Que si lo miramos rápidamente, va a decir el autor, serían dos palabras contrapuestas, ¿sí? Porque educare significa criar, nutrir, alimentar, ese sería su significado, y exducere sería sacar, llevar, conducir desde adentro hacia afuera, es decir, son contrarias, ¿sí? Pero como estuvimos viendo, después va a llegar a una síntesis entre estas dos para dar un significado de educación. Educar va a tener que ver con un acrecentamiento, es decir, una acumulación de saberes que no importa, ahí lo comparamos con la escuela tradicional que ustedes vieron en didáctica, ¿sí?
que no importa si este cúmulo de conocimientos que vamos acumulando, si se quiere, sea de forma repetitiva, ¿sí? Es como ir amontonando uno sobre otro, ¿sí? Y el crecimiento de exducere tiene que ver con poder relacionar todos estos conocimientos para lograr una síntesis nueva, ¿sí? Esos saberes previos que tenemos, pues relacionarlos con los nuevos y por eso ir creciendo, que nuestro saber crezca y que nos sirva, que nos sea útil para nuestra vida. Después, educare tiene que ver con una influencia externa. Ahí estuvimos hablando de heteroeducación, que hetero significa otro. Entonces, otro es el que nos educa. Ahí hablamos de el hombre es formado, ¿sí? Y exducere tiene que ver con un desarrollo interno del sujeto, con la autoeducación. Auto es uno, entonces el hombre se forma. Uno mismo, ¿sí? Es quien busca esa formación. Entonces acá tenemos 3 definiciones de educación que van a dar cuenta de la heteroeducación, la autoeducación y ambas reunidas, ¿sí? Entonces, si la educación es una influencia externa que configura al individuo, estamos hablando de heteroeducación. Otro influye sobre nosotros, ¿sí? Para educarnos. Si la educación es un desarrollo interior que hace que el individuo se configure a sí mismo, estamos hablando de autoeducación, ¿sí? Un desarrollo interior del sujeto. Pero después va a decir, la educación es un proceso que proporciona al individuo los medios para su propia configuración. Entonces ahí tenemos la heteroeducación y la autoeducación reunidas, ¿sí? Esa sería la síntesis de la definición de educación de Nassif. Si se analizan las definiciones, en las 3, la educación se presenta como una acción, ¿sí? Siempre hay una acción dentro del acto educativo, que puede ser sobre los demás, heteroeducación, o sobre uno mismo, autoeducación. Y ahí vemos que en el diccionario la palabra educación tiene ese significado, acción y efecto de educar. Entonces, ahí me faltó la definición. Aunque me mandé una macana. Ahí está. La educación, proceso dinámico, es un proceso dinámico e histórico, ¿sí? Dinámico porque nace y muere con el hombre. ¿Se acuerdan? Toda nuestra vida estamos dentro del proceso educativo. Y después es un proceso histórico porque está inserto en una realidad, en un espacio y tiempo. Es decir, no es lo mismo, hablando de tiempo, por ejemplo, no es lo mismo la educación hace 20 años que ahora, ¿sí? Si hablábamos de educación en la escuela tradicional, tendríamos una definición o una forma, ¿sí? De poder conceptualizar a la educación. Si hablamos ahora, es otra forma, ¿sí? Pero también en un espacio, es decir, no va a ser lo mismo la educación acá que en otro país o incluso en otra provincia, ¿sí? Aunque sea en el mismo tiempo. Bien, ahora sí, pasemos a lo siguiente. Acá, según la intención educativa, la acción educadora puede ser sistemática o asistemática, ¿sí? ¿Se acuerdan? O puede ser también cósmica. Sistemática y cósmica lo pueden ver en el texto de Nassif o sistemática y asistemática en el capítulo 4 de Ethel Manganiello, ¿sí? Esto está todo subido y ustedes ya estuvieron trabajando. Entonces, la educación sistemática es voluntaria, consciente, intencional, metódica, artificial, planeada. Se realiza en una institución educativa con objetivos definidos, con normas y reglas previamente determinadas, con contenidos seleccionados, impartida por personas especializadas. Es selectiva, intencionada, transmite solo aquellos contenidos positivos y valiosos adaptados a las características y necesidades de los educandos. Entonces, básicamente, ¿dónde vamos a encontrar esta educación sistemática? Dentro de una institución educativa, ¿sí? Va a estar dada por personas especializadas, ¿sí? Por eso en cada asignatura ustedes tienen, por ejemplo, profesores específicos de esa materia, especializados para dar
dicha asignatura. Van a transmitir solo contenidos positivos y valiosos para ustedes, y la selección que se hace de contenidos en cada asignatura es la que pensamos que es más favorecedora para su futuro, ¿sí? Y, por supuesto, intencional, metódica, tiene un método, y artificial, es decir, va a estar planificada dentro de un espacio artificial que nada tiene que ver con el ámbito natural, ¿sí? Como sería la sistemática, que dice es espontánea, refleja, ametódica, sin un método, y natural. Se lleva a cabo en la familia y en la sociedad, ¿sí? Ahí ven la diferencia de dónde se lleva a cabo cada una de las educaciones, si se quiere. Y la asistemática no es selectiva. Transmite sin discriminación alguna contenidos buenos y malos, convenientes, inconvenientes, verdaderos y falsos. Es decir, todo eso que aprendemos, ¿sí? Al azar o de alguna manera alguien nos enseña, pueden ser cosas negativas para nosotros, ¿sí? Yo le daba el ejemplo de las malas palabras, por decirlo, que a lo mejor aprendemos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro ambiente. Jamás un docente va a planificar en ese ambiente controlado de la institución educativa, si con contenidos seleccionados, no va a seleccionar, enseñarles eso, ¿sí? Bueno, esto creo que quedó claro. Yo me apuro porque se los voy a hacer de 15 minutos nada más la explicación. Vamos con los momentos del proceso educativo general. Acá tenemos, en primer lugar, la crianza y el adiestramiento, que se acuerdan que son los dos momentos que compartimos con los animales, ¿sí? La crianza es del plano biológico y su fin es asegurar la subsistencia, ¿sí? Cuando el niño nace, o también algún animalito nace, va a ser su entorno directo quien le va a administrar, suministrar todo lo necesario para su subsistencia. Lo va a alimentar, le va a abrigar, le va a cuidar, ¿sí? Le va a ir de a poco, empieza ese proceso educativo, ¿sí? Hacia ese ser tan indefenso, tanto en los animales como en las personas. Después, el segundo es el adiestramiento, que va a tener que ver con la constitución de los hábitos, que son mecanismos que le permitan adaptarse y reaccionar adecuadamente a diversas situaciones. Entonces, todo esto que en un primer momento alguien hacía por nosotros, por ejemplo, alimentarnos, vestirnos, bañarnos, ¿sí? Todo esto se va de a poquito a ir convirtiendo en un hábito para nosotros, y lo vamos a ir a aprender a hacer solitos, ¿sí? Hasta que lo hagamos como un hábito, que son esas conductas que nosotros las realizamos sin pensar, ¿sí? Cuando vamos a comer, por ejemplo, ¿sí? En ese primer momento de crianza, alguien nos alimentó. En el adiestramiento, alguien nos enseñó, ¿sí? A agarrar los cubiertos, por ejemplo, y alimentarnos por nosotros mismos. Eso se nos hizo un hábito que hoy día nosotros agarramos los cubiertos, comemos sin pensar en lo que tenemos que hacer. Ya tenemos la conducta incorporada automáticamente, sería. Después tenemos los tres últimos, que sí son propios del ser humano, que son la instrucción, la educación y la autoeducación. La instrucción tiene que ver con transmisión de conocimientos por parte del profesor y adquisición de esos conocimientos por parte del alumno. Pero lo importante es el contenido, ¿sí? Acá podemos ver otra vez la escuela tradicional, por ejemplo, ¿sí? El docente llega, transmite el contenido y el alumno lo tiene que aprender, pero no pasa más allá de eso. Si lo aprende de memoria o cómo lo aprenda, ¿sí? No es un gran inconveniente. Después, la educación apunta a la personalidad total del educando, es decir, acá sí se presta atención a cómo aprende el estudiante, cómo es su proceso, ¿sí? De aprendizaje, y se amolda el proceso de enseñanza a esta forma de conocer del estudiante que le es más propicia a él. Y después tenemos la autoeducación, que sí, ya es la voluntad autónoma de formación. ¿Se acuerdan? Es el momento cúlmine de la educación, ya cuando uno de sí mismo, ¿sí? Pone la motivación, si se quiere, para lograr el aprendizaje. Las características esenciales de la